Estamos estudiando el resumen del Nuevo Testamento y en esta clase que vamos a comenzar en este momento vamos a entrar al tema de la geografía del Nuevo Testamento. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, muchos de sus pasajes se relacionan con los lugares en donde suceden los eventos o los hechos de los que se nos están hablando. Y para tener una comprensión exacta y mejor del mensaje de cada pasaje, en algunas ocasiones es preciso comprender algo de la geografía del lugar que se nos describe. Y por eso vamos a separar esta sesión para mirar algunos mapas y darnos una idea más precisa de los lugares principales que se mencionan en el Nuevo Testamento. Así que vamos a comenzar con esta primera parte, conociendo en primer lugar un repaso del Imperio Romano. Estamos entonces nosotros aquí enfrente de nuestras pantallas. Los que quieran una copia de esta clase y de sus notas pueden solicitarla a luisfloriano@yahoo.com y con gusto les hacemos llegar ahí una copia. Aquí delante nuestro tenemos en la pantalla un mapa de lo que es el continente europeo y también el norte de África y lo que llamamos Medio Oriente. Y esta es la extensión de lo que llegó a ser el Imperio Romano con sus diferentes provincias. Y ahí ustedes pueden observar los nombres de cada región en los tiempos en que el Señor Jesús y los apóstoles vivieron en el mundo. Podemos ver aquí su extensión del Imperio Romano llegaba en su mejor momento hasta lo que hoy en día es Inglaterra y en aquel tiempo era Britania, hasta las fronteras con lo que era Germania o Alemania, y por el lado opuesto a lo que llegó a ser el Imperio Medo-Persa en los tiempos del Antiguo Testamento. Todo el norte de África con sus diferentes nombres. Esta parte que se ve aquí, ¿alcanzan a ver? Esta parte es donde está la tierra de Israel, donde vivió el Señor Jesús y los apóstoles en esta sección del mapa. Como pueden ver, comparativamente hablando, el territorio de Israel es muy pequeño comparado con la amplitud del Imperio Romano. ¿Verdad que sí? Y aquí se nos dice, por ejemplo, estas líneas punteadas que hay. Esto ya fue muchos años, siglos después de Cristo, casi 400 años, el Imperio Romano se partió en dos. El lado occidental con la capital en Roma y el lado oriental con la capital en Constantinopla, que antes se llamaba Bizancio. El emperador Constantino le cambió de nombre, era muy humilde, le puso el nombre de sí mismo, Constantinopla, pero esa llegó a ser la otra capital. Pero como pueden ver, ahí estas regiones se fueron agregando, ¿ven? Aquí dice los años, en el 14 después de Cristo, en el 44 antes de Cristo y en el 117, Roma fue agregando territorio a medida que seguía haciendo sus conquistas. Bueno, este es un mapa del Imperio Romano, para darnos una idea. Luego, ¿cuál era la capital del Imperio Romano? ¿Alguien recuerda? Pues Roma, ¿verdad? Ahora vamos a ver antes de ir a Roma, vamos a ver una ampliación de este segmento que les señalé ahorita, que es el territorio de Israel, tan chiquito aquí delante nuestro, en este mapa a relieve. Para que se den idea que el territorio de Israel era un territorio escabroso, no era un plano todo parejo. Como pueden ver en este corte transversal, aquí se ve el Mar Muerto, el Mar Mediterráneo. Entonces, esta franja azul corresponde a este mar. ¿Está claro? Ampliémoslo una vez más. Digamos que para tener bien claro el lugar. Estamos viendo un corte de esto. Este es el Mar Grande para ellos o el Mar Mediterráneo para nosotros. El Mar Muerto y el Mar de Galilea, que en realidad no eran mares, eran lagos. ¿Me doy a entender? Pero pues ellos les llamaban mares. Ahora vamos a volver al mapa siguiente para que veamos el relieve. Entonces aquí podemos ver el Mar Muerto y el Mar de Galilea y los une el río Jordán. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta que hay una depresión muy profunda aquí? Y hay montañas aquí y luego hay un poco de montañas más bajas. Estas montañas bajas se llamaban el Cefela, la Cefela. Cuando ustedes lean la palabra Cefela, se refiere a las montañas pequeñas, los hills, las colinas que hay ya un poco lejos de la costa, pero no llegar todavía a la cordillera. Esta es la región del mar. Entonces, ustedes pueden ver en este corte cómo está el nivel del mar aquí en esta línea azul. ¿Observan eso?
Entonces, el Mar Muerto, ven esto, está muy por debajo del nivel del mar. De hecho, el Mar Muerto, que es este que estamos aquí señalando abajo, es el mar más profundo de todo el planeta Tierra. Y por eso se llama el Mar Muerto, porque es tan profundo que todas las aguas que llegan ahí al mar no encuentran salida y tienen tantos sedimentos y tantas sales que impiden que ninguna vida sobreviva en sus aguas. Por eso es Mar Muerto, porque no hay peces en él. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el Mar Muerto bajo el nivel del mar y luego aquí tenemos las montañas y aquí en las puntas de las montañas está la ciudad de Jerusalén, mientras que la ciudad de Jericó está aquí abajo, cerquititas del mar. ¿Me doy a entender? Entonces, si tú vas de Jericó a Jerusalén, ¿qué tienes que hacer? Subir. ¿Está claro? Y si vas de Jerusalén a Jericó, ¿qué tienes que hacer? Bajar. Vale la pena hacer esta aclaración porque si ustedes vieran el mapa, se darían cuenta que Jericó está por aquí y Jerusalén está por acá. Entonces, si ustedes ven el mapa desde la perspectiva norte-sur, ustedes dirían entonces que si vas, ampliemos el mapa una vez más, si vas tú de Jericó a Jerusalén y tú dices voy a subir, te da la impresión contraria, porque parece que vas a bajar, pero no está hablando norte-sur, está hablando de la altura. ¿Ya captaron? Entonces te está hablando que va de Jericó, ¿a dónde? A Jerusalén. Si tú no sabes esto de la geografía bíblica, fácilmente malinterpretas el mensaje o tú puedes pensar que hay un error en la Biblia. Dices, ¿cómo dice subir si en realidad es bajar? ¿Me doy a entender? Una aparente contradicción cuando no existe tal. Simplemente es la ignorancia que tenemos de la geografía bíblica. Entonces, en este lado, acá en el norte, vamos a ver otro corte transversal. Miren este otro mapa. Aquí está el mapa, observan ustedes más o menos, es el mapa de Palestina, de la tierra de Israel. Aquí hay unos recuadros, espero que los alcancen a ver. La parte norte, donde está el mar de Galilea, la parte central, donde está el río Jordán, y aquí estaba Samaria, y la parte sur, donde está el Mar Muerto, y aquí está Judea. Entonces vamos a ver este cuadro y su corte transversal. Ustedes van a poder observar, aquí se ve la elevación. El color del mapa se ilustra la elevación con los colores, para ilustrar las cordilleras montañosas. Entonces, como pueden ver, este es el cuadro de amero arriba de este. ¿Está claro? Cortándolo transversalmente, este es el mar de Galilea, aquí está Capernaum, y acá está la montaña más alta de toda la región de Israel, que se llama el Monte Hermón. Es una montaña tan alta que está nevada, congelada la mayor parte del año. ¿Está claro? Muy bien. Luego, el segundo corte nos enseña cómo es el centro de Israel, donde corre el río Jordán. Aquí hay montaña, les llaman los montes de Efraín a esa parte. En el relato bíblico, cuando tú oyes los montes de Efraín, se refieren a esta sección del mapa. Y luego tenemos de este lado la región de Amón y de Moab, que también están en una zona elevada. Lo voy a regresar al mapa anterior para que recuerden y puedan verlo, porque es importante. Observan esta parte, la tierra de Moab está en un plano elevado con respecto al mar, pero también más o menos a la altura de la montaña de Judá. ¿Ok? Pero aquí es montañoso y este es plano elevado. ¿Está claro? Vamos al diagrama anterior de la geografía de la tierra de Israel. La parte sur donde está el Mar Muerto, aquí se ve lo que acabo de decir. El plano elevado de Moab, el desierto, y aquí está la parte del Negev. El Negev es el desierto sur de Judá. Si ustedes se fijan, aquí está la orilla del Mar Muerto y en esta parte sur ya es desierto. Ese desierto se le llama el Negev. ¿Está claro? Muy bien. Seguimos entonces viendo el siguiente mapa de la geografía del Nuevo Testamento. Es el mismo, pero desde otro ángulo para que podamos apreciar también el relieve de las diferentes zonas. Aquí está el Monte Hermón, ¿lo pueden ver? Nevado. Y tenemos la depresión al centro del país de Israel con las cordilleras. Aquí está Jerusalén en las montañas altas. Ya por acá está Beerseba, ya cerca del Negev. Esta zona es muy desértica. Y por acá está un poco más
irrigado por las lluvias y acá es muy fértil, muy verde. ¿Ok? Bueno, siguiente mapa vamos a ver otro ángulo. Esta foto nos permite ver una toma elevada del río Jordán. ¿Pueden ver? Esto es Moab. Acá esta foto estaría algo invertida. Acá está el mar de Galilea y acá estaría el mar muerto. ¿Me explico? Este es el país de Israel de este lado y esta es la Transjordania, este es el plano elevado que les dije de Moab, que ya es totalmente seco y desértico. ¿Está claro? Y de Amón también. Bueno, vamos al siguiente. Esta es una reconstrucción de la ciudad de Roma. Aquí está el diagrama diciendo reconstrucción de Roma y ahí hay muchos edificios famosos y como ustedes pueden ver era una grandísima ciudad desde los tiempos bíblicos. ¿Observan? Ahí está el río Tíber y algunos de los edificios más sobresalientes. El número 1 es el Foro de Augusto, el Foro de Julio, el Templo de Vespasiano, el Templo de Marcelo, el Foro de la Paz es el 5, Basílica de Julia. Veamos por ejemplo el 15 que es el Hipódromo de Domiciano. El número 8, ese fue el Anfiteatro de Flavio. En fin, ahí tienen una idea muy clara, muy visual de cómo era Roma en los tiempos de los apóstoles. Luego vamos a ver el siguiente diagrama y es una reconstrucción de la ciudad de Corinto. También es muy vistosa, como pueden ver, en una ciudad muy hermosa, muy romanizada, que tenía un gran atractivo. Estaba en medio de estaba en un istmo donde llegaban por el mar por los dos lados de la ciudad y eso la hacía una ciudad muy cosmopolita, muy, muy importante. Bueno, ahí ya que estudiamos 1 Corintios, tal vez volvamos aquí. Luego, cuando el Señor Jesús nace mientras un hombre es rey y ese hombre se llama Herodes el Grande. Bueno, se llamaba Herodes, pero se le recuerda como Herodes el Grande. Y en este mapa podemos nosotros darnos una idea la extensión de su territorio. Herodes el Grande tenía autoridad sobre toda la región de los colores. Cada región tenía su propio nombre. Aquí estaba Idumea al sur, que en el Antiguo Testamento se llama Edom. Luego tenemos Judea, que en el Antiguo Testamento era Judá. Luego tenemos Samaria, que en el Antiguo Testamento era el reino de Israel. En el Nuevo Testamento ya es Samaria. En el norte tenemos a Galilea de este lado del Jordán. Del lado opuesto del Jordán tenemos a Perea. Y luego encima tenemos Decápolis. Tenemos también la región de Gadara aquí, debajo, al este del mar de Galilea. Y luego tenemos a Tracónite aquí al noreste. Todo esto era región que Herodes gobernó. Si ustedes recuerdan el relato bíblico, nos dice que cuando María iba a dar a luz del Señor Jesús, llegaron a Belén, entonces Herodes quiso matarlo después de nacer. Ese hombre es el que gobernaba sobre todo esto. Pero cuando Herodes muere, al frente de su imperio, bueno, no el imperio, era su reino, queda sus hijos. Ahora aquí en este cuadro, en este mapa, podemos ver más o menos un recuento de el nacimiento y la infancia del Señor Jesús. Entonces observen, José y María vivían en Nazaret, aquí al norte de Israel. ¿Observan esto? En la región de Galilea, en la ciudad de Nazaret. Allí es donde ellos vivían, donde ya estaban legalmente casados, estaban comprometidos, casados, pero no vivían juntos, estaban esperando la consumación de la boda. Entonces, en eso queda María embarazada. Y José, por instrucción de un ángel, la acepta, la cobija, y cuando llega el día del alumbramiento, ellos tienen que ir al sur. Entonces se trasladan por todo Israel y llegan a la ciudad de Belén, que en inglés se dice Bethlehem, pero en español la llamamos Belén. Y ahí es donde nace el Señor Jesús. ¿Está claro? Cuando nace el Señor Jesús, entonces lo llevan a Jerusalén a ser presentado al octavo día, como dictaba la ley, de lo cual se nos menciona en Lucas capítulo 1. ¿Ok? No, perdón, Lucas capítulo 2. Cuando Simeón, un ancianito, lo recibe y bendice al Señor por causa del niño que es el Mesías de Israel. Y Ana, una anciana, profetiza acerca también del niño. Esto sucede en Jerusalén. Después regresan a Belén y cuando se enteran que el rey Herodes quiere hacerle daño al niño, entonces ellos huyen ¿a dónde? ¿Alguien recuerda? Huyen a Egipto. Y aquí está la ruta muy probable que siguieron ellos para irse a Egipto. Y luego dice
que cuando los que querían la muerte del niño fallecieron, entonces José, por instrucción del ángel del Señor, regresa, pero como el hijo el que quedó al frente de la región de Judea donde estaba Belén, era un hijo de Herodes, que se llamaba Arquelao, José tuvo miedo que quisiera lastimar al niño. Entonces José se fue de largo hasta Nazaret. Y allá es donde el Señor Jesús creció y pasó su infancia. Seguramente cada año viajaban de Nazaret a Jerusalén por causa de las fiestas judías, como buenos judíos que eran. De esto tenemos registro de uno de sus casos en el cumpleaños número 12 del Señor Jesús. Fueron a Jerusalén y allí en Jerusalén Él sorprendió a los maestros de la ley. ¿Se acuerdan? Por su sabiduría y las preguntas que les hacía. Pero toda su infancia el Señor Jesús, pues ahí la pasó en Nazaret. Entonces este mapa nos da una idea clara de los movimientos que hicieron ellos como la familia del Mesías. Y en este otro mapa vemos cómo quedó distribuido el reino de Herodes cuando él falleció. Sus hijos se dividen el territorio. Él divide el territorio en 4 partes y cada una de las partes de su reino se llamaba tetrarquía. Eso significa la palabra tetrarquía, gobierno sobre un cuarto de territorio. ¿Está claro? Entonces, Herodes, que al morir tenía muchos hijos con varias esposas, solamente selecciona a algunos de ellos y ellos se quedan al frente del territorio. En el sur, esta parte que se ve de color rojo, Samaria, Judea y Idumea, ahí se quedó uno que se llamaba Arquelao. ¿Ok? Y luego de este otro lado, lo que se ve morado, que es la región de Perea, y acá al norte, Galilea, allí se queda Herodes Antipas, otro de sus hijos, como rey, cada uno como rey. Y luego en la parte que vemos de color verde, esta parte ya no estuvo bajo el poder de los Herodes, pero esta parte que queda aquí como anaranjado, que es Tracónite, es la parte de Iturea al norte, noreste. Esta parte es donde se quedó Herodes Felipe al frente de ella. Herodes Felipe II. Hubo dos hijos de Herodes que se llamaron Felipe. Herodes Felipe I, Herodes Felipe II. ¿Ok? Entonces aquí tenemos a Herodes Felipe y queda una parte. Dijimos que era una tetrarquía, se partió en 4. ¿Quién tuvo la cuarta? Estos 2 pedacitos que aquí están de color amarillo se le heredaron no a un hijo, pero al final se los terminó quedando una nieta de Herodes que se llamó Salomé. Aquella que bailó delante de Herodes Antipas y que mandaron cortarle la cabeza a Juan el Bautista. ¿Claro? Entonces, así es como quedó el reino en los tiempos del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús era joven, así estaba el territorio de Israel. Pero cuando el Señor Jesús era adulto, ya no estaba así. Porque Arquelao, el que quedó aquí al sur, este hombre que fue el hijo de Herodes y quedó sobre Idumea, Judea y Samaria, en el año 6 después de Cristo, cuando Jesús debía de tener unos 12 años, porque Jesús nació muy probablemente 6 años antes de Cristo, cuando el Señor Jesús nació y tenía ya unos 12 años, Arquelao había gobernado tan mal, pero tan mal, que los judíos estaban hartos de sus abusos y de su incompetencia, nombraron una comitiva y se fueron hasta Roma. Fueron hasta el mismísimo palacio del emperador en Roma, volviéndonos acá al mapa original de Roma. Imagínense el viaje que se hicieron, solo por poner orden, desde Jerusalén, viajaron todo esto hasta Roma, para quejarse de Arquelao. Y el emperador César Augusto se molestó tanto por lo que Arquelao estaba haciendo que lo destituyó y mandó un procurador, que también se le llamaba gobernante o procónsul, a Judea. Entonces, en Roma había 2 tipos de países. Todos los países que Roma conquistaba funcionaban en una de 2 formatos. O les daban permiso de seguir operando con su propio gobierno local, pero tenían que pagarle impuestos a Roma, o definitivamente Roma quitaba a los gobernantes locales y mandaba gobernantes desde Roma. A esos que mandaba Roma les llamaban procónsules o prefectos. ¿Está claro? Entonces,
Poncio Pilatos, el que mandó crucificar al Señor Jesús, fue uno de esos. Pero solo fue uno de 15 prefectos que Roma mandó a Judea en un lapso casi de 60 años. ¿Me doy a entender? Muy bien. Entonces, como pueden ver, todo esto tiene registro bíblico. Y más adelante vamos a ver un poco de eso cuando veamos las etapas históricas del Nuevo Testamento. Ya vamos a ver con más detalle algunos versículos. Pero solamente estamos explicando cómo fue el reino de Herodes una vez que él murió y vienen sus descendientes. Luego pasa el tiempo, el Señor Jesús se acerca a la etapa donde él comienza su ministerio público y el primer acto de ministerio público del Señor Jesús comienza con su bautismo. ¿Está claro? Entonces, si revisamos este mapa una vez más, aquí dijimos arriba está el mar de Galilea y debajo el mar Muerto y están unidos por una línea de agua que fluye entre ellos que es el río Jordán. ¿Está claro? Y en ese río es donde Juan el Bautista comenzó a predicar y donde el Señor Jesucristo fue bautizado. Entonces ampliemos el mapa. Aquí tenemos el mar de Galilea y el Señor Jesús se traslada desde Nazaret y pasa por esta región donde estaba Betzán y Salim y entonces aquí ya estaba el río Jordán y este era un lugar donde Juan Bautista solía bautizar convertidos. Entonces, pero según lo que vemos en pasajes del Nuevo Testamento, lo más seguro es que el Señor Jesús fue bautizado hasta acá, muy al sur, ya cerca de Jerusalén. En esta zona es donde Juan estaba bautizando y donde el Señor Jesús vino y después de aquí se movió al desierto de Judá, donde fue tentado por el diablo inmediatamente después de su bautismo. ¿Está claro? Entonces, como pueden ver, esta es la ruta y no fue cerca, fue lejos. Dense una idea, todos los mapas, y es algo que ustedes deben tomar en cuenta, tienen ahí una lectura que nos dicen más o menos la proporción de distancias. Entonces aquí se nos da en millas y aquí se nos da en kilómetros. Ustedes pueden ver, por ejemplo, este segmento que está aquí constituye 10 millas en línea recta. Entonces si ustedes calculan más o menos esta distancia que hay desde acá hasta acá, pues fácil son unas 50 millas caminando. Entonces créanme que no está fácil. Y además, si ustedes recuerdan el mapa relieve que vimos, ya se acuerdan que aquí había ¿qué? Montañas. ¿Pueden ver las sombras aquí? Entonces no es lo mismo caminar en plano que subir y bajar montañas. Eso fue todo un viaje. ¿Está claro? A eso fue el bautismo del Señor Jesús. Y en este otro mapa tenemos, con lujo de detalle, el ministerio del Señor Jesús en Palestina. Y ahí están los lugares principales donde el Señor Jesucristo hizo muchos de sus eventos. Aquí están listados solo algunos de ellos, ni siquiera son todos. Pero pues nada más voy a mencionarlos así al azar. Por ejemplo, si vemos aquí, podemos ver aquí, por ejemplo, en el número 7 dice Corazín. ¿Y por qué es notable? Porque ahí es donde se dio el Sermón del Monte. Entonces, cada uno de esos eventos están en la Biblia, pero tú no sabes dónde pasó. Tú nomás lees la historia y dices, qué bonito. Pero tú no sabes en dónde estaba, más o menos cómo era el lugar geográficamente hablando, y te ayuda mucho tener eso en mente, ¿o no? ¿Verdad que sí? Se ayuda muy bien. Entonces tenemos ahí los lugares principales donde el Señor Jesús hizo su ministerio. Ahora, observen esto. Esta parte aquí, donde se llama Capernaum, ¿pueden ver esa parte que se llama Capernaum? Estas son ciudades fronterizas. ¿Qué significa eso? Que ahí es el límite del país. ¿Está claro? Entonces, ya Corazín, Betsaida y Capernaum son ciudades fronterizas. De hecho, se sabe que Capernaum era un puerto de entrada fronterizo. Y allí en la frontera la gente venía y tenía que reportarse y pagar impuestos. Levi, que después es cambiado su nombre a Mateo, era cobrador de impuestos en la aduana de Capernaum. ¿Está claro? Entonces, los puntos rojos que ven ustedes como el 1, el 3 y el 1, ¿observan esto? El Monte Hermón, Cesarea de Filipos, Jebel Jarmoc, todos esos fueron posibles, y Tiro acá, ¿observan? Estos fueron viajes que el Señor Jesús hizo fuera de Israel. ¿Observan eso?
Ustedes leen que el Señor fue y que sanó al hijo de la viuda de Naín, pero no saben que Naín está por acá. Que Jesús andaba, no es cierto. Este es cuando la mujer sirofenicia tiene una hija endemoniada y le dice, sana a mi hija, y Jesús le dice, no, porque no es justo darle a los perros la comida de los hijos. Eso sucedió allá en un país extranjero. Pero ella dice, sí, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dice, grande es tu fe, dice, por tu palabra. Eso fue allá. La confesión de Pedro, cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, sucedió afuera de Israel. Acá en esta región. El monte, si usted fija, aquí hay un 1. ¿Observan ese 1? Y luego acá hay otro 1. ¿Por qué está el 1 repetido? Acá, en el monte Hermón, o acá, en el monte Jarmuc. ¿Por qué hay esos unos o también acá, en el monte Tabor? Porque la Biblia dice que el Señor se transfiguró en el monte, pero no dice cuál. Entonces hay varias teorías en cuál monte pudo haber sido. Entonces, si tú haces un viaje a Israel, te van a llevar al monte de la transfiguración. Pero unos dicen que fue acá y otros dicen que fue allá. Es por eso, porque no se sabe a ciencia cierta, pero sí se nos dice que fue en un monte alto. Y no hay muchos montes altos. Tuvo que haber sido uno de esos 3 montes. ¿Está claro? ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Moisés sube al monte, resplandece, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Jesús va al monte y resplandece. ¿Y quién se le aparece a un lado? Moisés, que también subió al monte. Y Elías, que también subió al monte, si leen la vida de Elías. Tiene un significado profético. Entonces, al monte al que fue el Señor Jesús en la transfiguración, no fue un montecito así como el cerrito de Tonalá, para los que vienen a Guadalajara y nomás lo subes con 500 escalones y ya llegaste. No, está hablando de un monte alto. ¿Está claro? Entonces, por eso vale la pena también saber ver el mapa. Y luego de este lado, pues tenemos las otras regiones, ¿como cuál? Como Sicar. ¿Por qué es importante Sicar? Bueno, porque en Sicar estaba el monte, el pozo de Jacob, donde se encuentra con la mujer samaritana. ¿Ok? También vemos que el Señor sana a un ciego, ¿en dónde? En Jericó, ¿verdad? Aquí está el 17. Como pueden ustedes ver, dice el 17, sanidad de un ciego. Bartimeo, ¿se acuerdan? Tenemos el monte de los Olivos, Betania, donde vivían Lázaro y sus hermanas Marta y María, Jerusalén, el camino de Emaús, aparece el Señor resucitado a 2 discípulos, en Belén, donde nace. Todo esto es muy, muy ilustrativo, ayuda a entender de qué se trataba el ministerio del Señor Jesús. Este es entonces un mapa del ministerio del Señor Jesús. Ahora, la mayor parte del ministerio del Señor Jesús, tienen que ustedes entender, sucedió en el norte. Inmensa mayoría del tiempo del ministerio público de Cristo sucedió alrededor de ese lago. Cristo hizo varios tours alrededor de este lago, haciendo milagros, sanidades y enseñando. Entonces aquí pueden ver ustedes más o menos la distribución de algunas de los sitios más importantes en los relatos del Señor Jesús. Tenemos, por ejemplo, aquí, dice la casa de María Magdalena, aquí, en Magdala. Luego dice, Jesús sana y enseña en este plano cerca de Genezaret, ahí cerca de Capernaum también, Corazín, tradicionalmente el Sermón del Monte allí. Jesús hace múltiples milagros en Capernaum, ahí estaba Pedro y su casa y la pesca milagrosa son en Capernaum. Jesús llama a Leví, a Simón, a Andrés y a Juan y a Jacobo en estas regiones. Luego tenemos donde se alimentan los 5,000 en esta parte del mar. Jesús aparece a sus discípulos en el mar, esa vez que Jesús les dice que crucen el mar y viene la tempestad, ¿se acuerdan? Esta era la ruta que seguía la lancha. Normalmente las lanchas no se despegaban más de 2 millas de la orilla, entonces, porque les daba miedo cruzar por el centro, eran muy supersticiosos. Entonces los pescadores partieron de la alimentación de los 5,000 que fue por aquí y tenían que irse del otro lado, entonces debían que seguir esta ruta, pero no pudieron porque el mar los llevó, el viento los llevó mar adentro, ¿entienden? Entonces Cristo camina sobre el mar en esta parte. Jesús sana al endemoniado gadareno en este lado y aquí calma la tormenta en otra ocasión. Entonces esta es una zona muy, muy importante en los relatos de los evangelios. ¿Está claro? Bien. Seguimos con el siguiente. En este es otro mapa que registra las rutas de algunos de los ministerios
que hizo el Señor Jesús, y aquí con las flechas se nos dice claramente, por ejemplo, Jesús predica en la sinagoga de Nazaret, ahí es donde empieza su ministerio. Entonces, aquí está el Señor Jesús en Nazaret, y se supone que, seguimos diciendo, Jesús resucita a un joven en la Baja Galilea, la flecha verde, y tenemos varios de las incursiones que hizo el Señor Jesús, como pueden ver. Sana al endemoniado gadareno por acá y luego se va lejos de Israel, está en el extranjero. ¿Observan? Se va por allá con sus apóstoles, ya. Luego se viene acá donde está la mujer sirofenicia y luego regresa. Y entonces el Señor Jesús iba y venía. Estaba predique y predique por todos lados, como pueden ver, ¿sí? Aquí hay muchos pasajes de la Biblia que nos dice algunos de los eventos que sucedieron donde se ven esos viajes que estaba haciendo el Señor Jesús de predicación. ¿Está claro? Bueno, seguimos porque hay mucho que ver. Luego Jesús no solamente hizo ministerio acá al norte. Él, como buen judío, ¿qué hacía? Ahora, deben de saber ustedes que después de que el Señor Jesús viene de su bautismo, lo primero que hizo Jesús saliendo del bautismo con Juan, se fue al desierto para ser tentado. Y después de vencer a Satanás en el desierto, el Señor Jesús regresa a Nazaret, su ciudad de crianza. Entra a la sinagoga de Nazaret. En Lucas 4 se nos dice que lo rechazaron, incluso lo quisieron matar, lo quisieron despeñar. Como pueden ver, hay montes aquí. ¿Observan? En uno de esos riscos quieren aventar al Señor Jesús enojados, según Lucas capítulo 4 al final, versículo 20 en delante, dice que lo quisieron matar, lo querían despeñar, dice el texto. Jesús abandona Nazaret y a partir de entonces hace su centro de operaciones ministeriales, la ciudad de Capernaum. Esa es la base del ministerio del Señor Jesús durante los 3 años. Muy probablemente la casa de Pedro. ¿Ok? Ahí en la sinagoga de Capernaum es donde se manifiesta un endemoniado en la sinagoga y el Señor lo libera. Salen de la sinagoga y se van a la casa de Pedro, la suegra está enferma, el Señor Jesús la sana. Y desde ahí el Señor Jesús iba y venía, siempre regresaba a Capernaum, ahí se quedaba. En esa casa fue donde abrieron el techo y bajaron al hombre. ¿Ok? Ese fue el centro estratégico. Pero en la Pascua y durante sus 3 años de ministerio, el Señor Jesús viajó a Jerusalén varias veces, acá en la región de Judea. La ruta típica, la ruta normal de los judíos que iban del norte al sur era la de la flecha verde. Porque aquí en la región de Samaria vivían los samaritanos despreciables para los judíos. Así que los judíos, al llegar a la zona fronteriza con Samaria, ahí nos vemos, le rodeaban. Rodeaban para no juntarse con la chusma, según ellos. ¿Ok? Se iban mejor por acá, aunque rodeaban, regresaban por Jericó y empezaban a subir. ¿Se acuerdan que dijimos que Jericó está debajo del nivel del mar? Y Jerusalén está 950 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que había 1 kilómetro cuesta arriba. Estaba pesadita la subida. ¿Ok? Entonces, por ahí era la ruta. Y Jesús siguió esa ruta. Porque Jesús pasó por Jericó, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero también la Biblia nos dice que en una de esas, Jesús no regresó por aquí, sino que se regresó por acá. Porque le era necesario, dice Juan capítulo 4, pasar por ahí, por la mujer samaritana, para predicarle a ella. Entonces, aquí se ve algunos de las rutas que el Señor Jesús visitó cuando hizo sus viajes a Judea hacia el sur. ¿Está claro? Pasamos al siguiente mapa porque hay mucho que ver. Seguimos aquí viendo el ministerio de Jesús desde Galilea hasta Judea, es otra forma de verlo. Y luego el ministerio de Jesús más allá de Galilea, que es lo que vimos hace rato, salió de las fronteras y visitó esas otras regiones. Ya habíamos hablado de eso. Este es un mapa de la ciudad de Jerusalén visto desde el cielo. Como pueden ustedes ver aquí, estas líneas indican la altitud. Quiere decir que aquí el monte va subiendo. Estaba sobre un monte en la ciudad de Jerusalén. Estas eran las fronteras, los muros, que fueron siendo construidos en diferentes etapas de la historia de Israel. Así era más o menos Jerusalén vista desde arriba en una forma de plano. Veámoslo desde otro ángulo, la ciudad de Jerusalén. La podemos ver aquí. Este es un mapa de cómo era más o menos Jerusalén en los tiempos del Señor Jesucristo. Como pueden ver, aquí está el templo.
Era un templazo, ¿me entienden? Vean el tamaño de toda la ciudad, cuánto abarcaba el templo. Un templonón. Aquí está el Monte de los Olivos abajo. Aquí está toda la descripción en este recuadro de algunos de los lugares más importantes de la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, ya con tiempo ustedes pueden ver los detalles. Ustedes pueden ver que estaba el templo y luego tenía la fortaleza Antonia, que era el palacio de Poncio Pilato o los prefectos romanos cuando iban de visita. Ellos no estaban en Jerusalén, ellos estaban en otra ciudad más al norte. Pero en las fiestas judías venían acá a cuidar el orden, porque creían que eran muy conflictivos los judíos. Entonces ahí tienen más o menos un mapa de la ciudad de Jerusalén. Y en el siguiente vamos a ver, este es un mapa de Jerusalén en la semana de la Pasión. Aquí se nos dice de dónde trajeron al Señor Jesús para acá y para allá y dónde fue todo el proceso. Pueden ver aquí la numeración, ¿observan eso? 9, 6, todo eso. Aquí se nos va describiendo la semana de la Pasión. Ya ustedes lo pueden ver después. De esto no tienen copia, pero les puedo mandar copia digital para que lo miren en su computadora si quieren, porque son muchas copias a color que se ven mejor a color y también porque ocupan más peso. Pero aquí hay otro relieve de la ciudad de Jerusalén. Miren cómo se miraba. Más o menos aquí está el plan de Israel y aquí podemos ver dónde estaba la muralla, todo eso, y aquí estaba el templo. ¿Pueden ver eso? Ahora sí vale la pena que le demos un poco de atención al templo. Vamos a ver el templo. En el otro mapa, se los voy a poner aquí, el que tenemos de frente. Observen esto. Así era el templo. Era un templazazo. Esta obra la empezó Herodes en el año 18 antes de Cristo. Oigan lo que voy a decir. 18 antes de Cristo. Y la terminaron en el año 64 después de Cristo. ¿Saben? Se tomaron esto 80 años. Muchísimo tiempo. Más de 18,000 trabajadores estaban ahí echándole ganas en los mejores momentos de construcción. Era un templo, pero era una maravilla. Grandísimo. Entonces, al rato les voy a dar más detalles. Por ahora solo miren esto. El templo, cuando decimos el muro del templo, ustedes oyen muro y ¿en qué están pensando? Pues en una pared, ¿no? No, esto es el muro del templo. Era todo un edificio lleno de salones, ellos le llamaban pórticos. ¿Observan esto? Eran portales. Aquí la gente, había salones y había techo y la gente venía y era instruida por diferentes maestros. Había 10 entradas alrededor del templo. Esta es la fortaleza Antonia, donde estaban las autoridades romanas supervisando desde afuera porque no podían entrar. Había varios patios. Este patio, ellos le llamaban atrios. Es el atrio de los gentiles. ¿Observan eso? Aquí es donde se colocaron los vendedores y que Jesús volcó las mesas. Allí. Y luego había una barda de 1,5 metros, esta que pueden ver aquí ustedes. Aquí había unos letreros pegados en esta barda y decía, el gentil que cruce esta, morirá apedreado. Entonces, este se llamaba el atrio de los gentiles porque ahí podían entrar los gentiles que se convertían al judaísmo y venían a adorar a Dios en el templo. Pero después de esto ya no podían entrar. Ahí solo podían entrar las mujeres. ¿Está claro? Ahí podían entrar las mujeres y luego por estas puertas aquí había muchos salones y cámaras donde los sacerdotes y levitas tenían muchos utensilios y reuniones. Aquí hay otros portales, observan por dentro. Y estas eran columnas muy hermosas. Estas columnas tenían el fuego encendido aquí arriba con aceite. Una de ellas estaba esculpida con forma de nube y la otra estaba esculpida en forma de fuego y simbolizaba la columna de fuego y de nube que los acompañó durante el Éxodo. Eran torres muy altas. Los sumos sacerdotes más delgaditos y jóvenes subían por una escalinata, movían las ropas viejas de los sacerdotes, las mojaban en aceite, las usaban de mechas y las prendían, y en las noches había una cosa maravillosa. Todo el templo de Herodes estaba recubierto de oro. Se pueden imaginar, y la parte que no tenía oro era mármol blanco que trajeron de otros países. Cuando le pegaba el sol, el templo estaba sobre la parte más alta del monte de Sión.
que era la parte más visible de la ciudad de Jerusalén. De modo que cuando era de día y le daba el sol de frente, ¿se imaginan aquello resplandeciente? Era algo espectacular. Ver a lo lejos, irse y ser peregrino, irse acercando a la ciudad de Jerusalén para visitar el templo, era algo majestuoso para ellos. Era algo. El templo estaba sobre una escalinata. Observan, sobre el nivel del suelo, aquí enfrente estaba el altar de los sacrificios. Este era el atrio de las mujeres y el atrio de los varones, de los hombres, estaba aquí. El atrio de Israel se le llamaba. Y este era el atrio de los sacerdotes. Aquí podían entrar los hombres todavía por el portal pero después de aquí, estos solo los sacerdotes. Y para que se den una idea, estos cositos que se ven aquí representan los sacerdotes. Así más o menos se hubiera visto la gente. El templo en sus mejores momentos tenía un espacio tan amplio que llegaron a calcular que recibió hasta 200,000 personas en las fiestas más concurridas de Israel. ¿Pueden imaginarse 200,000 personas aquí metidas? O sea, eso era un mundo de gente para esos tiempos. ¿Está claro? Entonces, este es un plano del mapa visto desde arriba. ¿Pueden ver? Ahí están los muros concéntricos que nos explican. Vamos a ver otros diagramas del templo de Jerusalén. Aquí está el mismo templo, pero desde la parte trasera. ¿Está claro? Ahí se puede ver algunas de las entradas. El arco de Robinson, la puerta de Barclays, el arco de Wilson, que es la puerta de Warren, la fortaleza Antonia, vista desde atrás, la entrada del frente del templo sería aquí. Entonces, acá atrás estaba el Gólgota, donde el Señor Jesús fue crucificado. ¿Pueden ver? Quiere decir que el Señor Jesús fue sacado de la ciudad y fue traído por alguna de estas puertas y luego lo subieron aquí y ahí lo crucificaron. Esta es una parte posterior, una vista posterior del templo. Aquí hay otra reproducción del templo que le faltan algunos puntos, pero que está muy vistosa también, como pueden ver. Entonces, observen toda la amplitud del templo y ahí se nos enlistan el lugar santo, el altar, el patio de los sacerdotes, que yo ya les mencioné, el número 3. Tenemos el patio de los israelitas, que era el número 4. Y ahí hay, pues, cada uno de los diferentes lugares que estaban en el templo. Veamos otro, un poco más ampliado. Esto que estamos viendo aquí, ampliémoslo. Es el santuario. Entonces, si ustedes hubieran estado aquí, este sería el atrio de las mujeres, el patio de las mujeres, el patio de los hombres y de los sacerdotes. Aquí está el altar y este era el lugar, el santuario. Esto medía 14 metros de ancho por 14 metros de alto. Y adentro estaba dividido en dos por una cortina que era el velo. ¿Está claro? Este era el lugar santísimo y este era el lugar santo. Eso más o menos era como estaba. Aquí había salones a los lados y cámaras donde guardaban cosas y celebraban reuniones. Aquí había una gran puerta muy alta y aquí, que no pusieron en esta reproducción, debía haber 4 columnas altas, que era donde iluminaban. Y en cada esquina había un recipiente para las ofrendas hecho de bronce, donde la gente llegaba y tiraba las monedas y se oía eso cuando los fariseos llegaban y daban sus ofrendas, cambiaban su dinero en puras moneditas para que cuando ponían las ofrendas se oyera fuerte, y eso era aquí en este patio. ¿Está claro? Cuando el Señor Jesús da el discurso de Juan capítulo 8, cuando dice que era la fiesta de las luces, Él se paró en estas gradas y desde ahí dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando era de noche y la columna estaba ahí puesta con la luz prendida y dijo: yo soy la luz del mundo. Probablemente hasta pudo haber señalado una de las columnas. Y todos los israelitas sabían que la columna de fuego y de humo representaba la gloria del Señor. ¿Y qué está diciendo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Todo eso tenía un significado profético muy importante, que vale la pena y hace mucho más sentido muchas veces cuando conocemos los detalles geográficos de las locaciones. Aquí se puede ver la diferencia. Si el templo de Salomón, construido en el Antiguo Testamento, era gloriosísimo, según dice el relato, aquí se pueden dar una idea del tamaño que tuvo el templo de Salomón comparado con el tamaño del templo de Herodes. Pueden ver, pues le ganó, ¿verdad? Aquí está una reproducción de el templo de Salomón. Esto es solo la parte del santuario de Herodes. Aquí dice más o menos es lo que mide una cancha
de fútbol. Si ustedes pueden hacerse una idea de cuánto mide una cancha de fútbol, hoy en día nosotros ponemos una cancha de fútbol y alrededor un estadio y se nos hace grande eso, ¿verdad? Pues pueden darse una idea. Si esto es lo que mide una cancha de fútbol, probablemente era casi 2 veces eso de ancho, más otra transversal. Esta área era 3 veces mínimo más grande que una cancha de fútbol. Y si a eso le agregamos todo lo que vimos ya en los diagramas anteriores, es decir, le agregamos todo esto, ya se pueden imaginar de lo que estamos hablando, de una cosa magnífica, de una construcción exquisita. Ahora entendemos por qué cabían hasta 200,000 personas. Bueno, luego ya entramos al libro de los Hechos. En Hechos 12 nos dice que cuando predican los apóstoles, gente de muchas regiones oyen en su propio idioma el evangelio, se convierten y muchos de ellos regresan a sus países de origen. En este mapa se nos presenta cuáles son algunas de esas regiones mencionadas que estaban representadas en Hechos capítulo 2, que oyeron el evangelio y los que se convirtieron en Hechos 2 regresaron a estas regiones conociendo el evangelio de Cristo, que se convierten en Hechos capítulo 2. Luego tenemos en este mapa cómo se va expandiendo la iglesia después de que el Espíritu Santo viene. En Hechos capítulo 4 al 11, este mapa nos ilustra cómo los cristianos empiezan a llevar el evangelio por Judea y luego por Samaria a partir de la persecución de Hechos capítulo 8. En el siguiente mapa podemos apreciar también los primeros viajes del apóstol Pablo después de su conversión. Camino a Damasco desde Jerusalén, se convierte al Señor. Y después de ahí él empieza a predicar. Desde ahí predica hacia el norte, luego hace una visita a Jerusalén y se va a Arabia, donde el Señor Jesús se le aparece y le da muchas revelaciones. Eso es al principio del ministerio de Pablo. Luego vienen los viajes misioneros del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 13 se nos empiezan a narrar que Pablo y Bernabé salieron enviados por la iglesia que estaba en Antioquía. Y esa es la que estaba aquí en Antioquía. Esta región se llamaba Siria y esta se llama Antioquía de Siria. Entonces desde ahí Pablo es enviado y comienza su primer viaje misionero, que es esta línea azul, como podemos ver en el diagrama explicativo aquí debajo. Dice, primer viaje misionero es la azul, la salida y el regreso el amarillo. El segundo viaje misionero el morado, la salida, y el rojo el regreso. Entonces podemos ver aquí, sale de Antioquía, va para Chipre, llega a Salamina, luego va al puerto de Pafos, cruza el mar, llegan a Panfilia, predican en Perge, luego en Antioquía y Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y en Listra se convierte Timoteo. ¿Ok? Y luego se regresan, visitan a los hermanos y regresan a Antioquía. En el segundo viaje misionero salen ahora por tierra, llegan a Tarso, visitan las mismas ciudades y cuando pasan por Listra, Timoteo se agrega al viaje misionero y empieza a ser compañero de Pablo. Tito era de Creta, una isla que está por acá. Esta es la isla de Creta, pero lo más seguro es que Tito estaba viviendo en Antioquía cuando conoce a Pablo y también lo acompaña en algunos de sus viajes, llega a ser un hijo en la fe. ¿Ok? Lucas también los acompaña a partir de esta zona de Troas. Ahí en Hechos capítulo 16, Lucas empieza a hablar, fuimos, ya no dice y fueron, sino que ahí empieza a decir y fuimos. Entonces Lucas se agrega al viaje y sigue en el segundo viaje misionero con Pablo y sus acompañantes y Silas. Y entonces ahí nace la iglesia que está en Filipos, la iglesia que está en Tesalónica, predican en Berea, bajan a Atenas y nace la iglesia que está en Corinto y después se regresan. Pasan por Éfeso, donde se quedan Priscila y Aquila, y luego llega Apolos, pero Pablo sigue de largo, visita Jerusalén rápidamente y luego regresa a Antioquía, y eso fue el segundo viaje misionero de Pablo. Este mapa no lo ilustró bien. Y luego, esta es otra reproducción del primer viaje misionero y del segundo que acabamos de describir. Y luego tenemos el tercer viaje misionero de Pablo. Un tercer viaje, Pablo sale de Antioquía, visita las iglesias fundadas, y luego fortalece, se queda casi 3 años en Éfeso, que está aquí, y luego en Corintios se queda tiempo, visita las iglesias y regresa finalmente a Jerusalén a cumplir un voto, y en Jerusalén es arrestado el apóstol Pablo y es aprisionado, lo quieren matar, él apela a César y entonces encarcelado es llevado a Cesarea Marítima, donde era la capital de los procuradores, ahí es donde Poncio Pilatos tenía su casa, pero iba a Jerusalén cuando tenía que ir. Y después de Poncio hubo otros.
Entonces, como ahí era la capital de los procuradores romanos y Pablo apela a César cuando lo quieren matar en Jerusalén, lo llevan para Cesarea, donde pasa 2 años encarcelado, según podemos ver en Hechos capítulo 21. Y luego, cuando apela a César, entonces lo suben a un barco desde Sidón y en ese barco pasa muchas aventuras al final del libro de los Hechos, y ahí al final del libro de los Hechos, Pablo termina llegando a Roma y en Roma queda preso por 2 años. Y en ese encarcelamiento de Pablo en Roma escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Está claro? En el tercer viaje misionero que ya mencioné anteriormente, Pablo escribe algunas de sus cartas y en el segundo viaje misionero otras de sus cartas. Al rato les voy a decir cuáles. Pero esto nada más para que se den una idea de cómo se desenvolvieron los eventos de la narrativa del Nuevo Testamento en los lugares reales. Este es otro diagrama del mismo viaje, del viaje misionero de Pablo a Roma. Aquí tenemos más o menos, este es el área de la que estamos ampliando en el globo terráqueo. Sale de aquí y viaja a través de muchas circunstancias difíciles que casi le cuestan la vida a Pablo y a todos, pero finalmente llega a Roma. Y ahí es donde termina el libro de los Hechos. ¿Está claro? Ya después de eso, en la geografía, se nos menciona más adelante, pues, aquí está, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por los romanos en el año 70. Los judíos entraron en una guerra contra Roma a partir del año 66. Y esta guerra se alargó por 4 años y al final la perdieron los judíos, y los romanos estaban tan hartos de los judíos que les destruyeron Jerusalén y el templo lo hicieron añicos. No dejaron piedra sobre piedra, cumpliendo la profecía que Cristo dijo en Mateo 24. Y aquí se nos narra un poco cómo fue la invasión de los romanos a Jerusalén, cómo penetraron, cómo sitiaron las ciudades hasta que las derrotaron y cómo fue la invasión a la ciudad de Jerusalén. Okay. Esto sucedió antes que el Nuevo Testamento se terminara de escribir. Cuando se escribe el Evangelio de Juan, sus cartas y el libro de Apocalipsis, ya había sido destruida la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Bueno, entonces, en el Apocalipsis capítulo 2 y 3 se nos menciona el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Juan fue hecho preso por los romanos por causa del Evangelio en la isla prisión que se llamaba Patmos, aquí en esta parte del mundo, entre lo que hoy es Turquía y Grecia. Acá abajo estaría el mar Mediterráneo. Entonces, en esa pequeña isla llamada Patmos, que es una isla desértica, muy fea, muy árida, tenían a los presos y de baja peligrosidad. Y ahí mandaron a Juan, que ya era un ancianito, pero pues ahí lo mandan desterrado. Y en ese lugar recibe la visión de Apocalipsis y el Señor Jesús le ordena que envíe su mensaje del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia. Esta es de la provincia romana de Asia, y aquí están las 7 iglesias en círculos verdes a las que les fue escrito el mensaje de Apocalipsis, que son a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Otro mapa de la misma región es este, donde le pusieron templitos para que se ilustre más claramente dónde estaban las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Y con esto hemos tenido un panorama general de la geografía del Nuevo Testamento. ¿No es esto apasionante? ¿Verdad que sí? Es muy interesante todo esto que hemos aprendido. Pues vamos entonces apreciando el mensaje del Nuevo Testamento de una forma muy interesante, mucho más precisa y mucho más ilustrativa cuando conocemos la geografía. Es bueno que usted se haga de una buena Biblia de estudio, de un buen atlas bíblico, o que use la internet. Ahora hay muchos atlas disponibles en línea para que podamos ver los lugares con precisión a la hora de estudiar el mensaje del Nuevo Testamento. Esta ha sido la geografía del Nuevo Testamento. Y aquí terminamos esta clase. Nos vemos pronto en la siguiente.